Basilisco. El ser mitológico de origen más rocambolesco. Había una vez, en los pantanos más olvidados de la antigua Libia, un huevo que nunca debió existir. No fue puesto por un pájaro, ni por una serpiente, sino por un gallo viejo y canijo de plumas marchitas y cresta pálida. Un gallo que, contra todas las leyes de la naturaleza, había cumplido 7 años, edad que ningún gallo debería alcanzar. Y en la mañana del equinoccio de otoño, mientras la luna aún colgaba en el cielo, este animal puso un huevo redondo y rugoso como una piedra. Los campesinos que lo encontraron sintieron un escalofrío. Sabían lo que significaba. Huevo de gallo, hijo del diablo, murmuraban. Pero uno de ellos, más codicioso que prudente, lo guardó. Será un tesoro, pensó. Se equivocaba. 9 días después, bajo la luz de un sol ensangrentado, el huevo se agitó. De su interior no salió un pollito, ni un reptil, sino algo peor. Era una serpiente, sí, pero con patas de gallo y una cresta púrpura que latía como un corazón. Sus ojos no eran los de una bestia, sino los de un demonio anciano, amarillos y llenos de un odio infinito. El basilisco había nacido. Y con su primer aliento, la hierba a sus pies se secó para siempre. El campesino que lo encontró fue el primero en morir. No lo mordió, ni siquiera lo tocó. El basilisco solo lo miró, y al instante, el hombre empezó a temblar. Su piel se volvió verde, su sangre se espesó como brema, y cuando cayó al suelo, ya no era un cadáver, sino una estatua de veneno. Así comenzó el reinado del rey de los serpientes. Donde pasaba, los ríos hervían, los árboles se retorcían hasta romperse, y los pájaros caían del cielo petrificados en pleno vuelo. Su mirada mataba, su aliento envenenaba el aire, y su simple existencia era una maldición para la vida misma. Los ejércitos huían. Los magos enmudecían. Hasta los lobos evitaban su territorio. Pero un día, un campesino astuto, el más pobre de la aldea, como suele pasar, encontró la solución. Si no podemos mirarlo, que sea él quien se mire a sí mismo. Armado solo con un escudo de bronce pulido, se adentró en el pantano. Cuando el basilisco surgió de entre la niebla tóxica, el hombre no huyó ni lo miró. En cambio, alzó el escudo como un espejo. El monstruo vio su propio reflejo. Y por primera vez en su existencia, algo murió bajo su mirada. Dicen que el basilisco aún sobrevive en los lugares donde el mundo está torcido, en pozos envenenados, en cuevas donde los murciélagos caen muertos sin razón, en espejos antiguos que nunca reflejan bien la cara del que los mira. Y a veces, muy de vez en cuando, en algún gallinero perdido, un gallo demasiado viejo pone un huevo. Los que saben, lo rompen antes de que eclosione. Grifo. Un ser que ningún fontanero puede combatir. No fue creado por los dioses. No fue maldecido por ningún hechizo. El grifo nació del mismísimo conflicto entre la tierra y el cielo. Cuando las águilas, cansadas de que los leones reinaran en las llanuras, robaron sus crías para devorarlas en los picos más altos, la naturaleza misma se rebeló. De aquellos huesos de león y plumas de águila, surgió una bestia que heredó lo peor de ambos. La ferocidad del león, pero con garras capaces de destrozar armaduras como si fueran cáscaras de huevo. La vista del águila, pero con una sed de oro que lo volvía implacable. Y un orgullo tan grande que ni los dioses osaban llamarlo mascota. Los grifos no comían humanos, a menos que se interpusieran en su camino. Y su camino, siempre, llevaba hacia el oro. Guardaban tesoros no por avaricia, sino por deporte. Disfrutaban ver a los ladrones intentar escabullirse entre las rocas, solo para ser arrojados al vacío desde 1000 metros de altura. Se rumora que Alejandro Magno perdió a 300 hombres en una sola noche, por intentar robar un collar de esmeraldas custodiado por una pareja de grifos. No hay tuberías en el nido, los grifos anidan en acantilados inaccesibles, donde ni las tuberías más largas llegan. ¿Intentas usar un desatascador? Primero tendrías que volar. Sus garras destrozan herramientas, un grifo puede partir un yunque de un golpe. ¿Qué le hará una llave inglesa? No les asustan los químicos, escupen ácido estomacal para marcar territorio. El destapacañerías es agua de rosas para ellos. Asterisco, un grifo adulto puede levantar un toro con una pata. Imagina lo que haría con una cubeta. Asterisco. Los antiguos escitas descubrieron el truco, fabricar armaduras con huesos de grifo. Como son criaturas territoriales, huían al oler el cadáver de uno de los suyos. Pero conseguir esos huesos implicaba cazar uno primero, y eso, querido fontanero,
es trabajo de héroes, no de profesionales de las cañerías. Si alguna vez ves águilas gigantes rondando minas abandonadas o bancos antiguos, no lo dudes, los grifos siguen ahí. Y ahora, con el oro escondido en tarjetas de crédito y criptomonedas, están más hambrientos que nunca. El centauro, mitad caballo y mitad hombre. El viento sopla entre los robles de Tesalia, llevando consigo el olor a vino derramado y hierba pisoteada. Algo se mueve entre los árboles, demasiado rápido para ser un hombre, demasiado inteligente para ser un caballo. La leyenda cuenta que el rey Ixión, castigado por Zeus por intentar seducir a Hera, fue atado a una rueda de fuego eterno. Pero antes de su condena, dejó un legado perverso. Engendró, con una nube con forma de diosa, a la primera criatura mitad hombre, mitad bestia. Así nació Centauro, el padre de todos los que llevarían su nombre. Y con él, una maldición, el conflicto eterno entre la razón humana y los instintos animales. Sus torsos sabían filosofía, pero sus patas traseras pateaban altares. Sus manos tallaban estatuas, pero sus pezuñas aplastaban cosechas. Bebían vino como poetas, pero se emborrachaban como bestias. El más sabio de ellos, Quirón, enseñó a héroes como Aquiles y Jasón. Pero incluso él, siendo inmortal, maldijo el día en que nació cuando una flecha envenenada lo condenó a un dolor sin fin. Invadidos por el olor del vino, los centauros se volvieron contra su anfitrión, intentando violar a la novia y robando las copas de oro. Los héroes presentes, incluido Teseo, los masacraron. Sobrevivieron solo los que huyeron a las montañas, donde aún hoy sus descendientes merodean, odiándose a sí mismos por no ser ni hombres ni animales. Los pastores griegos juran que, en las noches de luna llena, se oyen carcajadas y llantos entre los riscos. Algunos dicen que son centauros borrachos. Otros, que son fantasmas de una raza que nunca debió existir. Y a veces, cuando un caballo relincha con demasiada inteligencia en la oscuridad, quizás sea mejor no investigar. Cerbero, el vigilante de las puertas del inframundo. Cerbero no fue un perro cualquiera desde el principio. Era el hijo de dos criaturas aterradoras, Equidna, la mujer serpiente, y Tifón, el gigante que una vez desafió a los dioses. Sus hermanos eran igual de temibles, la hidra de Lerna, la quimera y la esfinge. Pero Cerbero era especial. Hades lo eligió personalmente para custodiar las puertas del inframundo. ¿El motivo? Ningún alma viva entraría y ninguna muerta escaparía. Cerbero no era solo un perro gigante. Era una pesadilla hecha carne. 3 cabezas, cada una con colmillos más largos que dagas. Una melena de serpientes vivas que silbaban y escupían veneno. Cola de dragón que podía triturar huesos con un solo movimiento. Se decía que su ladrido congelaba la sangre y que su aliento era tan fétido que las plantas morían a su paso. Pero lo más aterrador era su misión, masticar eternamente a los condenados que intentaban huir. A lo largo de los mitos, solo 3 personas lograron superar a Cerbero. Orfeo, quien lo durmió con su música. Las 3 cabezas se relajaron, por primera y última vez. Hércules, que lo arrastró fuera del inframundo como uno de sus 12 trabajos. Hades nunca lo perdonó por eso. Psique, quien lo calmó con un pastel de miel. Hasta los perros del infierno tienen debilidad por lo dulce. Algunos dicen que sigue en su puesto, guardando las puertas del inframundo, mordisqueando a los espíritus desobedientes. Otros juran que, en las noches más oscuras, se le puede oler cerca de cementerios abandonados, o que sus gruñidos resuenan en los túneles subterráneos de las ciudades. Y si alguna vez escuchas 3 ladridos en perfecta sincronía, corre. Porque Cerbero no viene por los muertos. Viene por ti. Ceto, la madre de todos los monstruos. En los abismos donde la luz del sol jamás ha penetrado, donde las corrientes susurran secretos ancestrales y las sombras se arrastran como bestias vivientes, mora Ceto, la diosa olvidada de los horrores del mar. El nacimiento de la oscuridad. Ceto no siempre fue un nombre que hacía temblar a los marineros. En los albores del tiempo, era una titánide, hija del mar primordial y de la tierra oscura. Pero los dioses, celosos de su poder, la maldijeron por desafiar su dominio. Las aguas se volvieron contra ella, corrompiendo su belleza hasta transformarla en algo monstruoso y hambriento. Su piel se tornó escamosa y pálida, como la de un pez muerto arrastrado a la orilla. Sus ojos se multiplicaron, brillando en la oscuridad como faros de perdición. Y de su vientre, comenzaron a nacer criaturas que ni los dioses podían controlar.
las gorgonas, el dragón ladón, las grallas de un solo ojo. Ella era la madre de las pesadillas, la reina de las profundidades. Los barcos que osaban adentrarse en sus dominios nunca regresaban. Los pescadores murmuraban que, en las noches de luna roja, una figura emergía de las olas, rodeada de tentáculos y de los huesos de sus víctimas. Era Ceto, buscando nuevos hijos que alimentar. Se dice que podía hablar en sueños, llamando a los hambrientos, a los desesperados, a los que ansiaban poder. Ven, susurraba, y te daré un reino bajo las olas. Pero aquellos que aceptaban su pacto se transformaban, algunos en sirenas de dientes afilados, otros en krakens de 1000 brazos, todos, monstruos condenados a servirla. La maldición eterna. Zeus intentó encadenarla. Poseidón trató de ahogarla. Pero Ceto era más antigua que ellos, y el mar no permitiría que su reina cayera. Así que la dejaron vagar, una diosa caída convertida en leyenda de terror. Hoy, cuando las tormentas arrecian sin razón y las olas golpean como si algo gigantesco nadara bajo ellas, los marineros más viejos se persignan. Porque saben que Ceto sigue ahí, esperando. ¿Escuchas ese canto en la niebla? No es una sirena. Es algo mucho, mucho peor. Quimera, el ser mitológico de los 1000 aspectos. No fue concebida, sino vomitada. Cuando Tifón, el titán que desafió a Zeus, fue sepultado bajo el monte Etna, su rabia no murió. La tierra misma se indigestó de tanta ira, y de sus grietas nació la quimera. Cabeza de león, hambre sin fin. Lomo de cabra, agilidad perversa. Cola de serpiente, veneno que pudre el alma. Pero lo peor no era su forma, sino su aliento. Cada exhalación era llama viva, capaz de reducir aldeas a cristal negro en segundos. La quimera no mataba por comida. Mataba porque su misma existencia era un insulto a la naturaleza. Los rebaños que devoraba resucitaban como criaturas híbridas, ovejas con colmillos, pastores con patas de cabra. Los ríos que bebía hervían eternamente después. Su sombra no seguía la luz del sol, sino que se movía al revés, como un reloj de maldiciones. Belerofonte, el héroe que la derrotó, en realidad le hizo un favor. Porque cuando la lanzó al vacío desde Pegaso, la quimera no murió, se multiplicó. Los científicos llaman quimeras a los animales de laboratorio con ADN mezclado. Los locos saben la verdad. Esa rata con ojos humanos en el sótano del hospital. Ese perro que ladra con voz de niño en el parque abandonado. Esa planta que sangra cuando la podas. Son sus hijos. Y están aprendiendo a respirar fuego. La hidra de Lerna. El monstruo de las cabezas a tutiplén. La hidra no fue creada por los dioses. Fue un accidente cósmico. Cuando Hera, enfurecida por los hijos bastardos de Zeus, maldijo las aguas del pantano de Lerna, el propio odio divino tomó forma. Cuerpo de serpiente gigante, grueso como un tronco de roble. 9 cabezas, aunque algunos dicen que eran 50 o 100 o más. Aliento tan venenoso que las aves caían muertas al volar sobre el pantano. Pero su verdadero horror no era su tamaño, ni su veneno, sino su maldición. Por cada cabeza cortada, 2 nuevas crecían en su lugar. Hércules, en su segundo trabajo, llegó confiado. Pensó que con su fuerza y su espada sería suficiente. Se equivocó. Cada vez que cortaba una cabeza, 2 nuevas surgían, más feroces que la anterior. El aliento de la hidra envenenó su piel, dejándola llena de llagas. Hasta un cangrejo gigante, enviado por Hera, le mordió el pie para distraerlo. Fue su sobrino Iolao quien tuvo la idea genial, quemar cada herida con té ardiente después de cortar una cabeza. Así, la carne no podía regenerarse. Pero incluso entonces, la hidra no murió del todo. Algunos dicen que su cuerpo mutilado aún yace en el fondo del pantano de Lerna, regenerándose lentamente. Otros, que sus cabezas dispersas se convirtieron en las serpientes de mar que los marineros juran ver en aguas profundas. Los tumores cancerígenos, que crecen y se multiplican sin control. Los algoritmos de Internet, que se ramifican y reproducen cada vez que intentas borrarlos. Y en los laboratorios de biología, cuando un científico ve una célula que no debería regenerarse, pero lo hace, a veces susurra. Es la maldición de Lerna. Hércules enterró la última cabeza inmortal de la hidra bajo una roca gigante. Pero las rocas se erosionan. Y en algún lugar, en la oscuridad, algo respira. Ictiocentauro. El centauro con cola de pez. Cuando Poseidón, dios de los mares, se enamoró de una yegua salvaje, el Olimpo contuvo el aliento.
De esa unión imposible nacieron criaturas que desafiaban toda lógica, los primeros centauros terrestres y su hermano olvidado, el ictiocentauro. Mientras sus parientes corrían por las llanuras, él fue arrojado al mar como un error vergonzoso. Pero el océano lo transformó. Torso de hombre musculoso, cubierto de algas como tatuajes vivientes. Cuerpo de caballo marino, con patas delanteras palmeadas y cola de pez gigante. Ojos sin párpados, que brillaban como perlas negras en las profundidades. No era un monstruo. Era un poema de carne y escamas, escrito en un idioma que los humanos ya no entendían. Los marineros fenicios lo veneraban como dios de los naufragios misericordiosos. Aparecía frente a barcos condenados y ofrecía una elección: dejarse ahogar rápidamente, su cola los arrastraba hacia las profundidades en un abrazo frío. Ser salvados, pero convertidos en criaturas como él, solo 3 hombres aceptaron, sus descendientes aún nadan cerca de Malta. Pero cuando los griegos llegaron con sus redes de bronce y su sed de conquista, el ictiocentauro se volvió leyenda. Lo último que se supo de él fue un avistamiento cerca de Corinto, donde arrancó el mástil de un barco persa con sus manos desnudas, luego se sumergió para siempre. En las noches de luna nueva, los pescadores de Sicilia juran ver huellas de pezuñas mojadas en los muelles. Las sirenas modernas, las de verdad, no las de los cuentos, le dejan ofrendas de pulpos vivos en arrecifes prohibidos. Y si alguna vez nadas en aguas griegas y sientes un vello erizarse en tu nuca sin razón, es porque él te está observando desde el abismo. No temas. Los ictiocentauros solo atacan a quienes odian el mar. Arpía. La mujer ave de malas intenciones. Las arpías no nacieron, fueron creadas como un látigo divino. Zeus, harto de los mortales que se negaban a cumplir sus promesas, arrancó 3 almas pecadoras y las cosió con tormentas y garras de buitre. Así nacieron Aelo, tormenta, cuyas alas levantaban huracanes. Celeno, la oscura, que escupía profecías como maldiciones. Ocípete, veloz, cuyas garras destripaban cosechas. No eran monstruos, eran recordatorios con plumas, los dioses no olvidan. Su misión era simple: atormentar a los condenados por los dioses. El rey Fineo lo aprendió demasiado tarde. Cada vez que intentaba comer, las arpías robaban su comida dejando solo huesos. Lo que no se llevaban, lo ensuciaban con excremento pestilente. Sus risas eran como uñas en pizarra, enloqueciéndolo lentamente. Solo los argonautas las ahuyentaron, pero no las mataron. Nadie puede matar el hambre divina. Las arpías nunca se fueron. Solo cambiaron de forma. En los hospitales, cuando la comida de un enfermo se cae accidentalmente. En las ciudades, donde gaviotas robapan atacan a turistas. En los sueños, cuando algo con plumas te observa desde el techo. Ellas siguen ahí, cumpliendo su deber. La Esfinge, el guardián de los secretos que devoran almas. El sol egipcio quema la arena frente a las pirámides, pero el verdadero peligro no está en el calor, sino en la sombra inmóvil entre las patas del coloso de piedra. Algo respira allí. Algo que sonríe con dientes demasiado humanos. No se sabe si fue un dios o el desierto mismo quien la creó. La Esfinge no nació, emergió como un secreto que la tierra ya no pudo contener. Cuerpo de león, hambre sin fin. Rostro de mujer, sabiduría perversa. Alas de águila, para perseguir a quienes huían de sus preguntas. Pero su verdadero poder no era su fuerza, sino sus palabras. Cada una, un cuchillo de doble filo. El juego mortal de Tebas. La Esfinge no mataba por placer. Lo hacía por deporte intelectual. ¿Qué ser camina a 4 patas al amanecer, con 2 al mediodía y con 3 al atardecer? Los que fallaban, y todos fallaban, recibían su premio. Sus cráneos decoraban la base de su estatua. Sus huesos se molían para hacer pigmento rojo, usado para pintar jeroglíficos de advertencia. Hasta que Edipo, el rey sin saberlo, respondió correctamente: el hombre. Pero en lugar de matarlo, la Esfinge se arrojó al vacío. ¿O eso creen los ingenuos? Los egiptólogos dicen que es solo piedra erosionada. Los beduinos saben la verdad. En las noches sin luna, los turistas desaparecidos dejan grabaciones donde se oye una voz susurrando: responde o muere. Las arenas del Sáhara forman acertijos gigantes que solo se ven desde el cielo. Y a veces, la estatua de Giza parpadea. Ahora mismo, mientras lees esto, alguien está fallando un acertijo en algún lugar. Y la Esfinge sigue hambrienta. Tifón.
la criatura que da nombre a las tormentas descarriladas. El aire huele a azufre y a tierra partida. En los albores del tiempo, cuando los dioses olímpicos aún temblaban en sus tronos, algo se agitó bajo el monte Etna. No era un terremoto, era una respiración. Y venía con nombre de tormenta. Gaia, la madre tierra, no podía perdonar a Zeus por encerrar a sus hijos los titanes. Así que concibió una pesadilla con su último aliento. Cuerpo más alto que montañas, con músculos de lava solidificada. 100 cabezas de dragón que escupían veneno, hielo y relámpagos negros. Alas tan grandes que al abrirlas tapaban el sol por semanas. No era un monstruo. Era un cataclismo con conciencia. Arrancó ríos enteros para usarlos como látigos. Escupió tanto fuego que creó los primeros volcanes. Los dioses huyeron transformados en animales. Hasta Zeus se escondió como un toro blanco. Solo Atenea se mantuvo firme, gritando, es solo un bebé con rabieta cósmica. Hasta que Tifón le arrancó la lanza con los dientes. El rey de los dioses finalmente enfrentó al titán. Primero, le lanzó 100 rayos, pero Tifón los atrapó y los masticó como si fueran caramelos. Luego, lo enterró bajo Sicilia, pero el titán empezó a escupir lava hacia el cielo. Al final, Zeus usó el truco más humillante, le lanzó el monte Etna encima como lastre eterno. ¿Por qué las tormentas se llaman tifones? Porque cada huracán es un latido remoto del titán bajo tierra. Un aliento frustrado que quiere volver a escupir fuego. Un mensaje para los dioses, estoy despertando. Los científicos dicen que son solo fenómenos meteorológicos. Los marineros griegos se ríen mientras se agarran a los mástiles. En 1669, cuando el volcán siciliano arrasó Catania, testigos juraron ver siluetas de dragón en el humo. Hoy, los geólogos no explican por qué. Las cámaras térmicas a veces captan figuras humanoides en el magma. Los terremotos en la zona repiten un patrón de 101 pulsaciones, igual que sus cabezas. Y cuando un turista grita Zeus, cerca del cráter, el viento parece reírse. Sirena. La mujer pez con el canto más atrayente de la historia. Las sirenas no comenzaron como peces. Eran musas caídas. Perséfone, antes de ser reina del inframundo, tenía doncellas aladas que cantaban para ella. Cuando Hades la raptó, Deméter las maldijo. Ya que no gritasteis por mi hija, cantaréis por los muertos, hasta que los mares se sequen. Sus alas se pudrieron, surgiendo escamas donde antes había plumas. Ahora, su música solo sirve para un propósito, llenar el fondo del mar con huesos. El primer naufragio, y los que vinieron después. Odiseo no fue el primero en sobrevivirlas. Solo el más famoso. Los marineros fenicios se lanzaban al agua al oírlas, creyendo que eran diosas. Un capitán vikingo ordenó remar hacia su voz, y encontró un banco de rocas cubierto de cadáveres sonrientes. En 1943, un submarino alemán reportó mujeres nadando a 200 metros de profundidad antes de desaparecer. Pero el verdadero horror no es su canto, es lo que pasa después de que callan. ¿Qué hacen con los cuerpos? Las sirenas no comen carne humana. Coleccionan almas. Te ahogan dulcemente, mirándote a los ojos mientras pierdes el aire. Te llevan a su ciudad submarina, donde los ahogados bailan eternamente en burbujas de aire podrido. Tu esqueleto se convierte en coral, creciendo en las paredes de sus cuevas como trofeo musical. Las sirenas modernas ya no necesitan agua. Hoy, su canto toma otras formas. La canción que se repite en tu cabeza a las 3 de la madrugada. El ASMR de susurros que te hace sentir observado. Esa playlist que siempre parece saltar a baladas tristes cuando estás solo. No es coincidencia. ¿Cómo sobrevivir a una sirena? No uses cera, como Odiseo, ellas adoran el desafío. Canta más fuerte que ellas, pero cuidado, el ritmo cardíaco atrae a sus hermanas. La verdadera solución, lleva auriculares y reza para que no tengan modo manos libres. El Minotauro. El ser que nació de la unión entre una mujer y un toro. El aire en Creta espesa cerca del palacio de Nosos. Las paredes tienen marcas de garras demasiado altas para ser humanas. Algo respira en la oscuridad, y no es un toro. No es un hombre. Es algo peor. El dios del mar regaló al rey Minos un toro blanco puro, destinado al sacrificio. Pero Minos, codicioso, lo escondió y sacrificó una bestia común. Poseidón, enfurecido, hizo que la reina Pasífae se enamorara del animal. Dédalo, el ingeniero real,
construyó una vaca de madera hueca para que la reina cumpliera su deseo. 9 meses después, nació Asterión. Cuerpo humano deformado, musculoso como un atleta condenado. Cabeza de toro, con cuernos que crecían cada luna llena. Aliento a sangre seca y ojos que reflejaban el hambre de un animal encerrado. El laberinto, una tumba para los inocentes. Minos, avergonzado pero astuto, ordenó a Dédalo construir un laberinto tan complejo que ni él mismo podría salir. Allí encerró al Minotauro, alimentándolo con 7 jóvenes y 7 doncellas atenienses cada año, castigo por la muerte de su hijo Androgeo. Los cuerpos de los esclavos rebeldes que intentaban huir de Creta. Sus propios sueños de libertad, convertidos en rabia pura. Las víctimas morían de 3 formas. Perdidos, el laberinto cambiaba de forma. Enloquecidos, el eco de los mugidos los volvía locos. Destrozados, los encontraba, siempre los encontraba. Teseo, el héroe que se convirtió en monstruo. El príncipe ateniense entró al laberinto con un hilo de oro y una espada. Pero la verdadera arma fue el olvido. Ariadna le dio el hilo por amor, pero él la abandonó en Naxos. Mató al Minotauro durmiendo, un golpe traicionero en la garganta. Al salir, cambió las velas negras por blancas, provocando la muerte de su padre Egeo. Ironía cruel, Teseo terminó siendo tan bestia como el ser que mató. Los arqueólogos dicen que es solo un mito. Pero los presos de las cárceles más antiguas susurran cosas extrañas. En Alcatraz, los guardias reportaban mugidos en túneles inundados. En la Bastilla, los revolucionarios encontraron huesos con marcas de dientes bovinos. En tu ciudad, cuando pasas frente a un matadero abandonado y sientes que algo te observa desde las sombras. Onocentauro, el símbolo de la lujuria masculina. Cuando Dioniso, dios del vino y el éxtasis, encontró a un sátiro borracho violando una burra bajo la luna llena, rió tan fuerte que su aliento embriagado creó vida. Torso de hombre velludo, siempre sudoroso y enrojecido. Cuerpo de asno salvaje, con patas que patean sin razón. Ojos que brillan con doble pupila, humana arriba, animal abajo. Los dioses lo llamaron Onocentauro, el centauro bastardo, y lo exiliaron a los márgenes del mundo civilizado. No caza, seduce. Su táctica es simple. Aparece al atardecer cerca de posadas y caminos rurales, tomando forma de viajero cansado. Ofrece ayuda con voz áspera pero convincente, su mitad humana aprendió retórica. Cuando la víctima se acerca, su piel se rasga, revelando el pelaje grisáceo bajo la ilusión. Sus crímenes no dejan cadáveres. A las mujeres las lleva a cuevas donde las mantiene con hierbas alucinógenas. A los hombres los ata a árboles y los obliga a presenciar sus actos. A los niños, mejor no preguntar qué hace con los niños. La maldición de los espejos. Se dice que si un hombre lujurioso masturba a un burro bajo la luna, bebe su propio semen mezclado con vino agrio, mira su reflejo en agua estancada al amanecer, verá su rostro transformarse en el del Onocentauro. Y al 10º día, su trasero empezará a crecer pelo de bestia. ¿Sobreviven hoy? Los psiquiatras llaman licantropía clínica a quienes creen ser híbridos. Los pastores griegos saben la verdad. En 2017, un turista desapareció en Creta tras hablar de un hombre asno que lo seguía. En las cárceles españolas, los presos más violentos dibujan criaturas híbridas en las paredes. Y cuando un borracho en un bar rural te mira con pupilas verticales, aparta la mirada. Ofiotauro, el torito bravo con cola de serpiente. El Ofiotauro no fue engendrado como las bestias comunes. Se coaguló de la sangre de Urano, cuando Cronos lo castró y su ichor sagrado cayó sobre los huesos del primer toro sacrificado. Su aspecto era una blasfemia viviente. Cuerpo de toro negro, con músculos que destilaban sudor de azul. Cola de serpiente pitón, que silbaba profecías en lenguas olvidadas. Ojos sin pupilas, espejos negros que reflejaban el vacío antes de la creación. Los titanes lo guardaron en una cueva de obsidiana porque su simple existencia alteraba el orden natural. Donde pisaba, la tierra paría serpientes venenosas. Donde mugía, los árboles sangraban savia negra. Si alguien lo sacrificaba correctamente, obtenía poder para derrotar a los dioses. Por eso, cuando los titanes cayeron, Zeus envió a Cadmo a cazarlo, pero el héroe se negó. Tal vez tuvo miedo. O tal vez oyó lo que la cola susurraba. Artemisa finalmente lo mató con flechas bañadas en el veneno de sus propias crías,
las serpientes nacidas de sus pisadas. Pero el Ofiotauro no murió del todo. Su sangre engendró la primera generación de dragones europeos. Su cola se convirtió en la Vía Láctea, mira al cielo, aún serpentea. Su último aliento infectó a los toros de Lidia, por eso embisten con furia sobrenatural. ¿Sigue vivo en los laboratorios secretos? Los mitógrafos dicen que es solo leyenda. Pero, en 1947, un circo alemán exhibió un toro mutante que murió ahogándose en su propia saliva venenosa. En el CERN, cuando activaron el gran colisionador de hadrones por primera vez, los sensores detectaron mugidos a 40 hercios, inaudibles para humanos. Y en las noches sin luna, los matarifes juran oír silbidos entre los cuernos de los toros sacrificados. Quizá los dioses no lo mataron, solo lo dividieron en partes más manejables. Ortro, el perro mascota del gigante Gerión. Antes de que Cerbero custodiara las puertas del Hades, existió Ortro, el primer perro de la mitología griega. Nacido de Tifón y Equidna, los mismos padres de la Hidra y la Quimera, Ortro no era un simple can. Era un perro de 2 cabezas, cada una con colmillos que destilaban veneno. Pelaje negro como alquitrán, que absorbía la luz del sol. Una ferocidad tan grande que hasta los lobos huían de su territorio. Pero a diferencia de su hermano Cerbero, Ortro no vigilaba el inframundo. Era el fiel compañero del gigante Gerión, el rey de 3 cuerpos que gobernaba la lejana Eritrea. Gerión poseía un rebaño de bueyes cuyo pelaje brillaba como el atardecer, y Ortro era su protector. Ningún ladrón se atrevía a acercarse, pues el perro destrozaba intrusos con sus fauces gemelas. Las aves caían muertas al sobrevolar su territorio, envenenadas por el simple aire que exhalaban. Hasta los dioses evitaban esa tierra, pues Ortro no distinguía entre mortales e inmortales. Pero entonces llegó Heracles, en su 10º trabajo. Heracles necesitaba robar el ganado de Gerión, y eso significaba eliminar a Ortro primero. El héroe griego no luchó con honor. Esperó a que el perro bebiera de un arroyo y lo golpeó por la espalda con su clava. Cuando una cabeza mordió su pierna, Heracles le arrancó la otra a hachazos. Gerión llegó gritando, pero ya era tarde. Ortro yacía muerto, su sangre envenenando la tierra por siglos. Aunque murió, su legado persiste. Los perros de 2 cabezas en mitos medievales, como el Eyón inglés, descienden de su leyenda. En Sicilia, los pastores juran ver una sombra con 2 pares de ojos rondando los rebaños al anochecer. Los científicos que clonan animales evitan replicar caninos. ¿Será casualidad? Ortro fue el primero. El prototipo de los monstruos caninos. Y si alguna vez escuchas 2 aullidos superpuestos en la noche, no corras. Porque si es él, ya estás muerto. Escila. De bella ninfa a monstruo marino. Antes de ser monstruo, Escila era la más bella de las Nereidas. Su voz calmaba las olas y su risa hacía florecer corales. Pero el mar es celoso, y los dioses más aún. 2 versiones explican su maldición. La venganza de Circe. Cuando Glauco, dios marino, se enamoró de Escila, la hechicera envenenó sus aguas con hierbas malditas. El capricho de Anfitrite, esposa de Poseidón, que la transformó por pura envidia. Su cuerpo se retorció como cera al sol. De la cintura arriba, quedó una mujer de piel azulada y ojos de tormenta. De la cintura abajo, brotaron 6 cabezas de lobo con cuellos serpentinos. Alrededor de su cadera, surgieron 12 patas de perro que nunca dejaban de arañar. Pero el verdadero horror era su hambre. Cada cabeza necesitaba alimentarse diariamente con carne de marinero vivo. Escila y Caribdis, el remolino gigante, crearon la trampa marina perfecta. Los barcos que esquivaban a Caribdis navegaban demasiado cerca de las rocas de Escila. Sus cabezas lobunas arrancaban a 6 hombres por pasada, 1 por fauces. Odiseo lo vio, prefirió perder 6 tripulantes que arriesgar el barco entero. ¿Qué fue de ella? Cuando los romanos dominaron el Mediterráneo, Escila se volvió más audaz. En el 217 a.C., hundió 2 triremes cerca de Sicilia. Los historiadores lo atribuyeron a rocas afiladas. En 1943, un submarino alemán reportó múltiples impactos simultáneos contra el casco, como si 6 picos lo hubieran mordido a la vez. Hoy, los pescadores de Calabria tiran sal al agua antes de zarpar, por si acaso. La maldición que perdura. Escila no murió. Se adaptó. En los parques eólicos marinos, los técnicos hablan de fallos simultáneos en 6 aspas.
Las ballenas varadas cerca del estrecho a veces tienen marcas de dientes demasiado pequeñas para ser de orca. Y cuando el viento sopla desde el este, se oyen ladridos donde no hay perros. Telquines. Los 9 hermanos con cabeza de perro. Los hermanos que dominaban los elementos. Nacidos del mar y la tierra, los telquines eran 9 hermanos con cabeza de perro y garras de nutria, pero sus habilidades iban más allá de su forma monstruosa. Forjadores de armas divinas, el tridente de Poseidón y la hoz de Cronos salieron de sus manos. Hechizadores de la niebla, podían nublar la mente de los hombres con solo respirar cerca. Alquimistas del veneno, convertían el rocío marino en líquido que pudría la carne. Pero su don más peligroso era la envidia. La caída de los artesanos. Los dioses los toleraron, hasta que empezaron a corromper todo lo que tocaban. Envenenaron cultivos con miradas, las plantas crecían retorcidas y amargas. Crearon una niebla que volvía locos a los marineros, los barcos chocaban contra sus propias costas. Forjaron una estatua de bronce que atraía plagas, la primera arma biológica. Zeus no los mató. Prefirió un castigo más poético. Los ahogó en su propio mar, pero no les permitió morir. Sus cuerpos se fundieron con el coral, convirtiéndose en los primeros demonios marinos. Sus almas quedaron atrapadas en espirales de agua salada, condenadas a ahogarse una y otra vez. ¿Dónde están ahora? No nades en Rodas. Los telquines aún acechan, pero en formas más sutiles. En los barcos que desaparecen sin explicación en el triángulo del Mediterráneo. En las redes de pesca que regresan llenas de peces, con dientes humanos. En los espejos antiguos que reflejan figuras con cabeza de perro cuando te lavas la cara. Un rumor dice que solo 8 fueron malditos. El 9º escapó. Empusa, la amantis religiosa de la mitología griega. Empusa no era un demonio cualquiera. Nació de la unión entre Hécate, diosa de la magia negra, y un espíritu de pesadilla. Su misión, tentar a los viajeros solitarios para devorarlos. Podía cambiar de forma, pero siempre con detalles incorrectos. Piernas de bronce que resonaban como bonds al caminar. Un ojo verde y otro rojo, el izquierdo hipnotizaba, el derecho paralizaba. 2 lenguas, una para mentir, otra para saborear miedo. El ritual de la caza. Su método era una danza macabra. Aparecía como una joven desamparada, pero sus tobillos brillaban como oro al sol. Ofrecía refugio en una casa que desaparecía al amanecer. Al abrazar a su víctima, sus brazos se alargaban como garras de mantis religiosa. Los pocos que sobrevivieron contaron que su beso sabía a vinagre y azafrán, la receta exacta para preservar carne. ¿Cómo detectarla? Los antiguos griegos dejaron advertencias. Calavera y huesos cruzados, su sombra no seguía las reglas de la luz, a veces tenía cuernos o cola. Calavera y huesos cruzados, si le ofrecía sal, gritaba, odian lo puro. Calavera y huesos cruzados, los perros aullaban cuando estaba cerca, pero los gatos la seguían. Aristófanes escribió que podías ahuyentarla con ajo, aunque eso solo la enfurecía más. Empusa evolucionó con los siglos. Se transformó en la succubus medieval que robaba semen. Inspiró el mito del vampiro seductor en Europa del Este. Hoy podría ser esa influencer de TikTok cuyos vídeos te dejan con un vacío extraño después de mirarlos. En 2017, un arqueólogo en Creta encontró un esqueleto femenino con piernas de bronce. La mandíbula tenía marcas de dientes inhumanos. El informe desapareció de los archivos. Y si alguna vez ves una mujer alta caminando de noche con tacones que brillan demasiado, cruza de acera. Mantícora, la devoradora de personas. La mantícora no fue creada por los dioses. Surgió de los sueños de la tierra sedienta de sangre, moldeada por el primer crimen de la humanidad. Su anatomía es una pesadilla perfecta. Cuerpo de león rojo, pelaje teñido con la sangre de sus víctimas. Rostro humano, sonriente, siempre sonriente. Cola de escorpión, con púas que inyectan veneno alucinógeno. Filas de dientes de tiburón, que crecen hacia adentro, imposibilitando el escape. Pero su arma más letal es su silbido, una melodía que imita la voz de tu ser querido pidiendo ayuda. La mantícora no come carne, solo consume emociones. Atrae a su víctima imitando voces familiares. La paraliza con el veneno de su cola, que induce visiones de paraísos falsos.
Le devora el miedo primero, luego la esperanza y finalmente los recuerdos. Lo que deja atrás no es un cadáver, sino un cuerpo intacto con la boca llena de arena, como si hubiera intentado comer el desierto entero. ¿Cómo sobrevivir a un encuentro? Los antiguos cazadores persas dejaron instrucciones en jeroglíficos manchados de sangre. No corras, su cola dispara hasta 20 metros. Tapa tus oídos con cera, pero cuidado, también huele el miedo. Mírala directo a los ojos y di: tu madre era una gacela. La enfurece, pero la distrae 3 segundos. ¿Existen hoy? La mantícora no desapareció. Se adaptó. En zoos clandestinos de Dubái se rumorea que exhiben un león blanco con cola anormal. Los asesinos en serie que dejan cuerpos inexplicablemente intactos podrían ser sus discípulos. Y si tu gato te mira fijamente mientras silba como un humano, cierra la puerta del dormitorio. Estirge, la succionadora de sangre incansable. Cuentan que hace siglos, una bruja condenada por vampirismo fue arrojada a las ciénagas con una maldición final: nunca morirás, pero tampoco volverás a saciarte. Las aguas negras la devoraron, pero su sed de sangre era tan fuerte que el pantano mismo la devolvió a la vida, transformada en algo mucho peor. Su piel se marchitó hasta volverse como pergamino seco, sus uñas se alargaron en garras curvadas, y su boca se deformó en un pico tubular, fino como una aguja, perfecto para perforar venas. Sus alas, membranosas y rotas, no le permiten volar lejos, pero sí lo suficiente para acechar en la noche. La caza de la estirge. No necesita convertirte, ni arrullarte con promesas de eternidad como los vampiros nobles. La estirge solo quiere una cosa: chuparte hasta dejarte seco. Se desliza entre las sombras, posándose en los techos de paja de las aldeas, y espera. Cuando el sueño vence a sus víctimas, se deja caer silenciosamente sobre ellos, hundiendo su pico en el cuello. No duele al principio, solo un pequeño pinchazo, como el de un mosquito. Pero luego, la sangre comienza a fluir, y la estirge no se detiene. Los granjeros encuentran a los muertos al amanecer, pálidos como cera, con 2 pequeños orificios en la yugular y una expresión de terror congelada. No hay marcas de lucha, ni siquiera gotas de sangre derramada. La estirge lo bebió todo. La maldición sin fin. Lo más aterrador no es su hambre, sino su eterna insatisfacción. Por más que beba, nunca estará llena. La maldición del pantano la obliga a seguir chupando, noche tras noche, sin descanso. Nunca saciada, nunca en paz. Algunos dicen que si escuchas un aleteo húmedo cerca de tu ventana, debes cubrir tu cuello y rezar para que amanezca pronto. Porque si la estirge elige tu casa, no habrá gritos que te salven. Gárgolas. De ser mitológico a elemento arquitectónico. Las gárgolas no comenzaron como decoración. Eran bestias reales, descendientes de dragones y súcubos, que aterrorizaban pueblos medievales. La leyenda más antigua cuenta que, en el siglo VII, San Román de Rouen enfrentó a Gargouille, un dragón de lomo escamoso y alas de murciélago que escupía agua pestilente. Tras vencerlo, quemó su cuerpo, pero la cabeza no se consumió. Para recordar su victoria, la colocó en la catedral de Rouen, y así nació la primera gárgola arquitectónica. ¿Por qué las iglesias las usan? Los maestros constructores medievales no las esculpían por capricho. Desviaban agua de lluvia, evitando daños en los muros. Ahuyentaban espíritus malignos, su aspecto grotesco confundía a los demonios. Servían como recordatorio de que el mal podía ser domado y puesto al servicio de Dios. Pero algunos dicen que las gárgolas siguen cumpliendo un cuarto propósito: observar, esperar, proteger algo dentro de las catedrales que nadie debe descubrir. ¿Dónde se esconden? No todas las gárgolas son medievales. Algunas se adaptaron. En Nueva York, los rascacielos Art Deco tienen criaturas similares. ¿Por qué un edificio de oficinas necesitaría desagües con cara? En Praga, el reloj astronómico muestra una gárgola que parpadea cada hora en punto. Los turistas juran haberlo visto. En Internet, los memes de gárgolas son extrañamente populares. ¿Casualidad? Grabación de una cámara de seguridad. Una figura de piedra en un edificio antiguo mueve la cabeza cuando nadie mira. La noche en que las gárgolas despertaron. Existen registros perturbadores. En 1786, un monje francés escribió sobre los demonios de piedra que cobraron vida durante la tormenta. En 1944, un piloto alemán afirmó que las gárgolas de Notre Dame volaron durante un bombardeo. En 2019, cuando Notre Dame ardió,
testigos juraron escuchar rugidos entre las llamas. ¿Fue solo el fuego crujiendo la piedra o algo más? ¿Son inofensivas hoy? Si alguna vez visitas una catedral, no las toques, algunas tienen manchas oscuras que no son óxido. No les muestres miedo, el terror las energiza. Y si una gota de agua cae de su boca directamente en tu cabeza, reza. Unicornio, el ser mitológico de moda. En los bosques donde la niebla danza entre los árboles y el musgo brilla bajo la luz de la luna, se dice que aún galopa el unicornio, la criatura más deseada y la más incomprendida. Hace siglos, los unicornios eran seres libres y salvajes, tan puros que solo una doncella de corazón inocente podía acercarse a ellos. Pero los humanos, en su ambición, comenzaron a cazarlos, por sus cuernos, por su sangre, por la gloria de domar lo indomable. Hoy, solo queda uno. Un ser de pelaje blanco como la nieve recién caída, ojos profundos como lagunas antiguas y un cuerno espiralado que brilla con luz propia. Pero no es el tierno corcel de los cuentos infantiles. Es un sobreviviente. El unicornio se ha convertido en moda. Los nobles lo quieren como trofeo, los alquimistas buscan su cuerno para pociones, y las damas ricas pagan fortunas por un mechón de su crin, creyendo que les dará eterna juventud. Lo que no saben es que el unicornio no perdona. Los cazadores que logran encontrarlo, no regresan. Algunos aparecen enredados en raíces, como si el bosque mismo los hubiera estrangulado. Otros son hallados con una sonrisa congelada, sus cuerpos intactos pero sin una gota de sangre. Porque el unicornio ya no confía en los humanos. Y ha aprendido a defenderse. Su cuerno no cura. Envenena. Su sangre no da vida eterna. Condena. Y su mirada, antes llena de sabiduría, ahora solo refleja desprecio. Los pocos que lo han visto de cerca juran que sus ojos no son de animal, sino de algo más antiguo, más inteligente y mucho más peligroso. ¿Realmente quieres encontrarlo? Cuidado, porque el último unicornio ya no huye. Ahora, caza. Pegaso, el caballo alado digno de un dios. Pegaso no nació como los caballos mortales. Surgió del cuello cortado de Medusa cuando Perseo la decapitó. Su cuerpo era de espuma de mar solidificada por la luz de la luna. Sus alas llevaban el ritmo de las olas del Egeo. Sus cascos dejaban manantiales sagrados donde pisaban. Pero su origen era una paradoja, nació de la muerte para servir a la vida. Pegaso no era una simple montura. Llevó los rayos de Zeus hasta que el dios los dominó. Ayudó a Perseo a rescatar a Andrómeda, aunque después lo abandonó por su arrogancia. Inspiró a los poetas. Cuando su casco golpeó el monte Helicón, hizo brotar la fuente Hipocrene, cuyas aguas daban dones poéticos. Los artistas que bebían de ella veían visiones de futuros no escritos. El príncipe Bellerofón fue el único mortal que domó a Pegaso, con ayuda de Atenea. La diosa le dio una brida de oro para controlarlo. Juntos mataron a la quimera desde los cielos. Pero cuando Bellerofón intentó volar al Olimpo para ser dios, Pegaso lo arrojó al vacío. Los dioses no perdonan la iblis. El héroe quedó cojo y olvidado. Pegaso fue recibido en los establos celestiales de Zeus. ¿Dónde está Pegaso hoy? Aunque Zeus lo convirtió en constelación, hay quienes juran verlo. Pilotos de la WWE reportaron un caballo blanco volando entre nubes de tormenta durante misiones nocturnas. En 2017, un dron captó una figura equina sobre el monte Olimpo. El vídeo fue borrado de YouTube en horas. Los poetas modernos aún sueñan con él. Algunos despiertan con plumas blancas en sus almohadas. Pegaso vive en el lobo de las aerolíneas. ¿Por qué crees que usan alas? Los relatos de unicornios alados, malas traducciones medievales. El corazón de todo niño que mira las nubes buscando formas mágicas. Fénix, el ave legendaria. El fénix no fue creado por los dioses. Es un pedazo del sol que cobró vida. Plumas de oro líquido que gotean chispas al volar. Ojos como brasas vivas, capaces de ver a través del tiempo. Un canto que hace florecer cactus en segundos. Los egipcios lo llamaban Ben, los griegos lo adoraron como mensajero de Apolo y los chinos lo inmortalizaron como Fenguan. Pero todos coincidían en algo, nunca hubo más de uno a la vez. Cada 500 años, el fénix construye un nido de canela y mirra en la copa de la palmera más alta. Prende fuego a sí mismo con un solo batir de alas. Arde por 3 días hasta quedar reducido a un huevo de carbón. Renace idéntico, llevando las cenizas de su vida pasada al templo de Ra.
Grabación de un manuscrito medieval. Y vi como de las llamas surgió un pico, luego una cabeza, y su primer grito hizo temblar las pirámides. ¿Dónde se esconde hoy? El Fénix nunca desapareció. Solo se transformó. En la cultura pop, es el símbolo de Harry Potter, los X-Men y hasta Starbucks. El logo original tenía 2 colas, como el ave. En la ciencia, los genetistas buscan crear células Fénix que se regeneren infinitamente. En lo espiritual, quienes sobreviven a experiencias cercanas a la muerte a veces describen un ave de fuego. Y en 2001, un satélite de la NASA captó una anomalía térmica en forma de pájaro sobre Egipto, que desapareció en 3 días. Se dice que cuando el último Fénix decida no renacer, el sol se apagará por 72 horas. Los muertos cantarán su nombre desde las tumbas. Y la humanidad recordará de pronto todos sus renacimientos pasados, justo antes del colapso. Y esto fue todo, viajeros de lo imposible. Hoy hemos cabalgado con Pegaso, temblado ante la quimera y renacido de las cenizas con el Fénix. Estos seres no son solo mitos, son espejos de nuestros miedos, sueños y la magia que aún late en el mundo. No olvides suscribirte y activa la campanita para no perderte cuando enfrentemos a los titanes. Recuerda, en algún lugar, entre la realidad y la leyenda, estas bestias siguen respirando. ¿Las oyes? Hasta la próxima, cazadores de mitos.